Para empezar, ¿qué es el estrés? El estrés es lo que sentimos todos al estar abrumados o nos vemos desafiados, pero es más que una emoción. Es un conjunto de reacciones fisiológicas que se nos presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa. Esto es un producto de diversas situaciones, ya sea en el ámbito laboral o personal. Pueden ser por exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido, entre muchas otras cosas. Y ahora, ¿cómo funciona el estrés? Ya que el estrés es una respuesta física, viaja por todo el cuerpo. A esto se le llama alostasis, que es el proceso por el cual el cuerpo reacciona al estrés, y puede ser agudo, que es a corto plazo, que incluso puede resultarnos ventajoso muchas veces, o crónico, que es a largo plazo. Cuando tenemos estrés agudo o un estrés a corto plazo, lo más conocido, la reacción más conocida a esto es la lucha o fuga, que surge cuando percibimos una amenaza. En este caso, la reacción al estrés hace que el cuerpo envíe varias hormonas, por ejemplo el cortisol, la adrenalina, también llamada epinefrina, hacia la circulación sanguínea. Estas hormonas aumentan su concentración, capacidad de reaccionar y la fuerza. También hace que se aceleren nuestros latidos del corazón y aumentan la presión sanguínea. Refuerzan también el sistema inmunitario, agudizan la memoria. Después de enfrentar un estrés a corto plazo, el cuerpo puede regresar a la normalidad. Sin embargo, cuando este estrés se prolonga o se nos vuelve crónico, tenemos un problema, ya que si nosotros frecuentemente estamos enfrentándonos a los desafíos, nuestro cuerpo está constantemente produciendo altos niveles de hormonas y no nos da tiempo de que estos niveles se recuperen. Ahora estas hormonas se acumulan en la sangre y con el tiempo pueden causar serios problemas a la salud. Sin embargo, no todo es malo. Como les menciono, el estrés a corto plazo o el estrés agudo puede resultarnos beneficioso en ciertas situaciones. Si sabremos canalizarlo, puede resultarnos un gran amigo. Puede ser potenciador de la capacidad intelectual y creativa. Si el estrés te domina, puede llegar a ser el inicio de un problema serio con repercusiones graves y hasta mortales. Según el endocrinólogo Hans Selye en 1956, podemos retomar dos posturas para ver el estrés, una positiva y una amistosa. El eustrés, que sería el estrés positivo, y una negativa capaz de hacernos daño, llamado el diestrés. El eustrés positivo es una forma saludable de sobrellevar todos los estímulos, pueden ser internos o externos, que nos presenta el acontecer cotidiano. El eustrés permite sobreponernos con éxito a todos los retos y demandas del medio en que se desarrolla. Este tipo de estrés es un amigo que potencia la capacidad creativa de aprendizaje, que hace que un sujeto experimente bienestar a pesar de tener estímulos que lo someten a niveles de tensión moderado. El diestrés nos altera de manera considerable en la funcionalidad de nuestro cuerpo en el medio en que se desarrolla. Generalmente el diestrés detona una serie de procesos que a lo largo podrían resultar letales para quien lo experimenta. Su acción comienza desde la base fisiológica hacia las esferas psicológicas y sociales. Es muy común que este diestrés se manifieste en ira, rabia, frustración, llanto, agresividad y otros estados derivados de la incapacidad del sujeto para sobrellevar la tensión que le están demandando sus tareas. Algunos de problemas colaterales que podemos tener debido a este estrés crónico puede ser, por ejemplo, el síndrome del desgaste, que es caracterizado por el agotamiento emocional, la desesperación y la disminución del sentido de la realización personal o la percepción de que otros logros profesionales quedan por debajo de las expectativas personales. Otro es el cansancio emocional, que se manifiesta por agotamiento físico, psíquico, apatía, desesperanza y autoconcepto negativo. Esta persona también puede presentar evitación, aislamiento, que nos conduce a absentismo laboral, que no se acude a las reuniones de trabajo y que se producen cambios en el humor y conductas hostiles. Otra cosa puede ser el sentimiento de inadecuación personal y profesional, con el deterioro de la capacidad laboral y la pérdida del sentimiento de gratificación. Todo esto lo podemos ver repercutido en las personas, principalmente en personas de una profesión sanitaria. Las consecuencias del estrés en las personas sanitarias, como son los médicos, las enfermeras, son especialmente graves y visibles por la constante exposición pública de su trabajo y el factor añadido en su vocación de servicio. La relación personal con el paciente no es fácil y requiere una serie de herramientas, de competencias, habilidades y actitudes por parte del personal sanitario. Además, el personal tiene que saber establecer una distancia terapéutica necesaria con un paciente, porque sin ello podemos perder
la empatía y el compromiso. Otras fuentes en este ámbito que nos añaden el estrés son la necesidad de actualización constante de los conocimientos, la utilización de nuevas tecnologías y los actuales recortes presupuestarios de un sistema sanitario público. ¿Qué pasa enfocándonos más hacia enfermeras y auxiliares de enfermeras? Por una parte, destacan que están relacionadas con la organización del trabajo de la empresa, falta de personal, realizar demasiadas tareas que no son propias de la enfermería, información insuficiente por parte del médico, no tener el tiempo necesario para dar un apoyo emocional al paciente. Estos estresores muestran que la capacidad de intervención por parte del enfermero que trabaja a la cabecera es limitada. Por otra parte, se encuentra un grupo de factores estresantes relacionados con el ámbito profesional, derivados del tipo específico de atención que se realiza, como son el afrontamiento del dolor, el sufrimiento y la muerte ajenas. Para enumerar algunos factores importantes que provocan el estrés en la enfermería están los recursos inadecuados, ya sea cuando no se dispone de recursos humanos, del personal necesario, de materiales necesarios, ni de la seguridad adecuada a la hora de realizar tareas que comprometen la salud o la integridad física del profesional. Por ejemplo, frecuentemente es necesario incorporar físicamente a una persona y la espalda del sanitario se ve afectada si no se dispone del aparataje necesario como grúas, cinchas, sistemas de poleas, etc. En los profesionales sanitarios a veces no se reconoce su derecho a la realización de pruebas propias y a poder así establecer un diagnóstico personal. Se les niega asimismo el acceso al historial del paciente. Aparte de no poder desarrollar adecuadamente su trabajo, dichos profesionales no tienen acceso a la colaboración multidisciplinar. Dentro del clima o el ambiente laboral no se procuran ni el compañerismo ni la reciprocidad en las relaciones interpersonales entre iguales, jefes, pacientes. Se establecen largas listas de espera, tratos prioritarios a pacientes que no lo necesitan y estas situaciones no se abordan adecuadamente, lo que provocan desmotivación y angustia en los personales sanitarios. Si es necesaria la derivación del paciente a otro profesional, la espera es tan larga que el propio paciente pierde la confianza de su capacidad de recuperación. Ahora, ¿cómo diagnosticamos un estrés? ¿Cuáles son los síntomas físicos para empezar? Los más representativos suelen ser jaquecas, gastritis, el aumento de tu presión arterial, de mayor incidencia del colon irritable y al mismo tiempo que una menor eficacia en el sistema inmune. Por ejemplo, tienes menor resistencia al virus de la gripe. Asimismo, esto nos provoca una taquicardia, sudoración, temblor corporal, tics nerviosos, obesidad, sobrepeso, pérdida del cabello, aparición de caspa, cuando hay una menstruación irregular, enfermedades cardíacas, presión de los dientes, cuando aprietan demasiado la mandíbula, manos y pies fríos, hay tensión muscular, tienes falta de apetito o puedes incluso tener demasiado, puedes tener diarrea, estreñimiento, insomnio, tartamudeo, puede haber algunas incluso alteraciones de la piel, por ejemplo la acné, la rosácea, urticaria, arrugas, entre otras muchas cosas. También puede presentarse la fatiga y la sequedad en la boca. Ahora, respecto a efectos fisiológicos del estrés en nuestro organismo, lo que sucede, como mencioné antes, el cuerpo humano en respuesta al estrés produce hormonas. Hay una mayor secreción de neurohormonas hipotalámicas, como ya sea el factor liberador de corticotropina, que es la hormona del ACTH, y citoquininas del sistema inmunitario. Los diferentes mensajeros químicos son liberados en respuesta al estrés, como por ejemplo la noradrenalina, el cortisol, el ACTH y las citoquininas. Todo esto hace un efecto directo en el cerebro mediante la interacción de sus receptores presentes en las diferentes estructuras nerviosas, como la amígdala, la corteza prefrontal e el hipocampo, en lo que constituye un mecanismo de retroalimentación que con frecuencia activa las señales inhibitorias. Todos estos estresores ambientales que provocan alteraciones en los sistemas del organismo de manera sostenida, como sucede en el estrés crónico, determinan cambios funcionales, conductuales y fisiológicos que redundan en un aumento en la resiliencia, la adaptación y la sensibilidad a nuevos factores estresantes o el establecimiento de un estado anómalo, ya sean, por ejemplo, los trastornos psiquiátricos. Y claro que, además de síntomas físicos y fisiológicos, también hay síntomas psíquicos, lo que puede ser la dificultad en la capacidad de concentración y en un incremento de número de errores. A lo mejor ralentizamos la toma de decisiones, disminuimos la memoria.
También es frecuente la aparición de la ansiedad, la preocupación en exceso, el pensamiento catastrófico, que es cuando creemos que todo se nos viene encima, y también es el pensamiento lento. También hay un cambio en el estilo de nuestra vida, somos más propensos a tener accidentes, tenemos inquietud, miedo o pánico, la preocupación excesiva, irritabilidad, reducción del deseo sexual, disminución de la autoestima y constantes cambios de humor que si no son tratados a tiempo pueden ser causa de depresión y la habilidad emocional. Ahora les presento este modelo que es el modelo de demanda control, que su idea básica de este modelo es que la demanda o exigencia en el trabajo resulta de una combinación de dos dimensiones definidas del contenido laboral. Uno es la dimensión de la cantidad y el tipo de demanda, y segundo es la dimensión del control sobre las tareas que se realizan en el marco de la división del trabajo. Hoy en día, un gran número de puestos de trabajo está determinado por elevados esfuerzos psicomentales, principalmente. Por ejemplo, en la forma de trabajos apremiantes, y al mismo tiempo un escaso control o margen de decisión sobre las tareas que se realizan y sus resultados. Cuanto más baja es la posición laboral, tanto más frecuentemente se encuentra esta combinación crítica. Así, por ejemplo, ocurre en los clásicos trabajos en cadena y en determinados trabajos de baja cualificación relacionados con clientes. Al bajo control en el proceso laboral y en los contenidos de trabajo se unen dos experiencias psicológicas, la de un escaso margen de decisión y autonomía personal y la de un aprovechamiento escaso de la capacidad personal. Según esto, se entiende que un significativo nivel de estrés psicológico ocurre en puestos de trabajo que presentan tanto en demanda cuantitativa elevada como un margen de decisión limitado. Bueno, ya todo lo que hemos escuchado, ¿creen que exista algún trastorno que lleve a alguna complicación más grave el estrés en el profesional de la salud? Pues sí, claro que sí, existe el síndrome del quemado, que también es denominado como burnout laboral. Este es un trastorno emocional de creación reciente que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida que lleva el empleado. Este síndrome puede tener consecuencias muy graves tanto a nivel físico como psicológico, como les mencionamos anteriormente. El síndrome de burnout suele aparecer en la mayoría de los casos en las personas que han elegido su profesión por su propia cuenta, en especial al profesional de la salud en las carreras de medicina y de enfermería, y con menos frecuencia en los trabajos que se desempeñan de forma obligatoria, aunque al principio las manifestaciones y el malestar solo se extienden a la vida laboral, también llegan alcanzando en casi todas las situaciones la vida social y familiar del trabajador. Pero ¿por qué es que los profesionales de la salud y en especial las enfermeras llegan a manifestar todas estas ideas? Pues es que la carga laboral que día con día se lleve en los hospitales es muy extrema, ya que por ejemplo en el servicio de urgencias de medicina interna, en donde los padecimientos de las personas son más críticas y están en un estado más grave, pues la carga laboral aumenta más, ya que hay más actividades y más cuidados que realizarle a los pacientes. Y tras que la enfermería está día con día al cuidado de ellos, pues llega obviamente un colapso total de la mente. Aparte también, pues las enfermeras manifiestan que ya están muy cansadas porque ya tienen más de 20 años laborando en su profesión, por lo que también hay una estadística que menciona la Secretaría de Gobierno que el 25% del personal de enfermería llega a suicidarse y un 35% en el personal médico, en especial los anestesiólogos, aunque no está científicamente comprobado por qué los anestesiólogos son los que son más propensos al suicidio, pero sin embargo muchas enfermeras también votan mejor por darse de baja de la institución en la que están laborando y ya no dedicarse más a eso. Algo que al inicio comenzó como un amor a la profesión, termina siendo un odio. ¿Y qué podemos hacer para reducir el estrés? Ampliar las estrategias de afrontamiento para situaciones difíciles con menos reactividad emocional. Un ajuste ante las situaciones nuevas, diferenciar cuando se involucran afectivamente y asumir la responsabilidad de los ambientes laborales que a cada persona le corresponde.
Reforzar la cohesión grupal para brindar canales de comunicación sana entre los distintos niveles, generando un clima propicio de la comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo. Ampliar el abanico de respuestas de afrontamiento, ya que las investigaciones realizadas con el afrontamiento indican que para tener mayores niveles de salud psicológica es necesario tener estilos de afrontamiento variado. Dependiendo de las circunstancias, se puede utilizar uno de los 8 tipos que existen. Distinguir bajo qué condiciones se pueden emplear los distintos tipos de asertividad. Abordar la problemática con la revisión de las fronteras personales entre sentirse responsable de todo y lo que realmente les corresponde, es establecer esos límites entre lo personal e institucional para descontaminar los ambientes y a las personas. ¿Cuáles pueden ser algunas intervenciones para que el personal de salud pueda mejorar su vida laboral? Existen diferentes percepciones de los problemas y las necesidades de cada quien. Se debe tener en cuenta para un análisis y diseño del programa preventivo, por lo que ha de centrarse tanto en el ámbito individual como de la organización. Trabajar menos en vez de trabajar más. Asumir el trabajo de forma más llevadera para cuidarse de sí mismo, además de cuidar a otros. No podemos cuidar a otros si no nos cuidamos nosotros mismos principalmente. Acudir a la ayuda profesional con alguna persona cualificada y certificada, en este caso puede ser un psicólogo, cuando aparezcan síntomas que indiquen la presencia del estrés. Elegimos las siguientes actuaciones a nivel estrictamente profesional para prevenir el estrés hospitalario. Mantener una actitud positiva que dispone de los recursos para hacer frente a la situación, analizar el problema y mantener la calma en situaciones puntuales y no reaccionar automáticamente, ya que eso nos llevará a una euforia. Familiarizarse con la normativa y reglas del hospital, así adquirirá uno confianza. Establecer prioridades, primero las tareas más importantes, delegando trabajo y la responsabilidad de cada quien. Mantener relaciones con los colegas puede resultar de gran ayuda. Aprender a observarse a sí mismo de manera objetiva. Desde nuevas perspectivas se generan nuevas soluciones, teniendo conciencia del efecto del trabajo sobre la persona. Buscar momentos para pausa de trabajo si es que hay estímulos excesivos de una carga laboral. Buscar apoyo de terceras personas. Desarrollar actividades de enriquecimiento fuera de la vida profesional, como puede ser realizar ejercicio o alguna otra actividad que a cada quien le acomode y le guste. Algunas maneras para prevenir el estrés es planificar actividades priorizando entre ellas, decidir entre diversas técnicas de estudio, alimentarse saludablemente en horarios establecidos, practicar deporte o actividades recreativas, dedicar tiempo a pasatiempos o hobbies que a cada persona le guste, mantener ciclos de sueño estables, buscar ayuda con algún profesional, practicar la relajación y respiración profunda, mantener el sentido del humor y esforzarse en mantener la calma y la tranquilidad. Si las personas siguen estos conceptos tan básicos, pueden ayudar a que su estrés mejore paulatinamente y se sientan mejor en su vida laboral. Como conclusión, tenemos que el estrés implica un sufrimiento y pérdida del potencial del capital humano y social de nuestras organizaciones. La presión laboral repercute en la satisfacción laboral y en el desempeño profesional. Esto adquiere mayor relevancia en los profesionales sanitarios que desarrollan su labor con personas y se produce una mayor implicación emocional debido al sufrimiento que se llega a presentar en los hospitales. Estos profesionales esperan no solo una compensación económica, sino una satisfacción personal, la sensación de utilidad y un reconocimiento social de su labor. Por nuestra parte ha sido todo. Gracias.